Amén. Señor le bendiga, amados hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y con todos los que están allí a través de las redes sociales, en el Facebook, en YouTube, que por gracia de Dios, bueno, y la tecnología también, la reflexión de hoy y los domingos anteriores también, bueno, ahí queda todo grabado. Gloria a Jesús, y luego usted ya lo vuelve a escuchar una vez más, si así desea, o lo reenvía, amén, a hermanos, amigos, si usted entiende que la enseñanza le ha impactado o puede impactarle también a otras vidas. Gloria a Jesús. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 28, donde ya se ha dado la lectura, donde está el día de hoy la enseñanza y la ordenanza de parte del Señor a su iglesia, que tiene que ver con la gran comisión. Gloria a Jesús, donde hay ordenanzas y mandamiento muy claro y directo para la iglesia, que nos habla de la evangelización mundial e igualmente del bautismo, y estaremos enfocándonos en el tema del bautismo. Mateo capítulo 28, versículo 16, nos dice allí la palabra de Dios: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Oramos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en este día, oh Dios, nos dé el entendimiento, la sabiduría, oh Dios, para entender, comprender tu palabra, oh Dios, y enséñanos, Señor, los tiempos que estamos viviendo. Y que esta reflexión, esta enseñanza, oh Dios, pueda ser de bendición a todos aquellos que la escuchen. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Sí, los versículos que acabamos de leer nos hablan de la gran comisión. Gloria a Jesús. La ordenanza y la enseñanza que el Señor le da a sus discípulos momentos antes de partir. Gloria a Dios. Muy importante entender, comprender eso, porque sucede con todos los padres que aman a su familia y las madres que aman a sus hijos, ¿no? ¿Qué le diría usted a sus hijos, a sus parientes que usted ama, sabiendo usted que está ya próximo a partir, ¿no? Gloria a Dios. Se reúne la familia, los médicos dicen a los parientes: prepárense, no queda mucho momento, no queda mucho tiempo. Y obviamente usted sabe que ya le queda poco tiempo pues para partir, ¿no? Porque la enfermedad, las situaciones que haya vivido, pues eso obviamente se da cuando hay un proceso de enfermedad, cuando hay un proceso, amén, de dolencia, y están allí en casa y llegan todos los parientes, llegan todos los hijos y están allí, ¿no? Y usted sabe que ya le queda poco tiempo. Como lo vemos a lo largo de la historia bíblica, de toda la Biblia, de hombres de Dios y profetas de Dios, que antes de partir, sabiendo que ya les quedaba poco tiempo, porque obviamente los hijos de Dios no tienen temor a la muerte, pues, ¿no? Entonces usted obviamente que va a tratar de sintetizar, de darle allí la enseñanza, la exhortación que usted entienda que es más importante y que ellos deben de escucharla antes que usted parta a la eternidad.
Obviamente que hay muchos que no tienen esa oportunidad porque mueren por accidente, mueren por balas perdidas, ¿no? Entonces no tienen esa oportunidad de estar ahí y que toda la familia rodee su lecho, su cama allí, ¿no? Entonces obviamente que si usted tiene esa oportunidad, como creyente, sabiendo que está próximo a partir, usted va a tratar de darle, amén, la exhortación, la enseñanza, el hablarle algo que usted entienda que es sumamente importante porque ya está por partir a la eternidad. Hijo, ámense, no estén peleando, amén, ahí le dejo herencia y ya está todo establecido, no se estén metiendo juicio ni peleando por los ladrillos y mantengan la unidad porque obviamente cuando los padres están vivos están ahí, ¿no? Pero cuando los padres mueren, Señor, si no ha habido una buena enseñanza, si no ha habido una buena orientación, ay Dios, muchos de aquellos que han muerto quizás si despertaran y vieran cómo están todos sus hijos, se volverían a morir, ¿no? Bien, entonces el Señor Jesús también tuvo ese mismo concepto, esa misma prioridad de darle a su iglesia, a sus discípulos, ¿no? El encargo, ¿bien? Que era importante que ellos la tuvieran bien clara. Y ahí le dice el Señor, versículo 16, y ojo que ahí nos está hablando de 11, ¿no? Porque obviamente ya no está Judas Iscariote, ¿no? Y les da ahí el encargo. Por eso que ahí en sus Biblias usted tiene allí arriba del versículo 16 la gran comisión. Que obviamente la palabra la gran comisión es una añadidura que está en todas las Biblias que son dadas por los editores. Eso el Señor no puso ahí la gran comisión, ¿no? O Mateo no puso ahí la gran comisión. Ya eso es una añadidura. Amén, de los editores. Si usted ve el capítulo 28, dice la resurrección. Y luego más adelante, versículo 11, usted tiene la parte de arriba que dice el informe de la guardia. Y por último, el versículo 16, la gran comisión. Eso es la división que han hecho ya los teólogos, los editores, para dividir las Biblias en las partes importantes, ¿no? Obviamente porque es importante allí y todos han entendido a lo largo de la historia que esta es la gran comisión. Y ahí yo no voy a decir lo contrario, porque efectivamente así es. ¿Y cuál es la gran comisión? Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad o toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y vayan, ¿no? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, eso obviamente ningún padre puede decir eso. Solamente el Señor Jesucristo. Se está yendo, pero igualmente nos dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque es Dios, pues, y es omnipresente. ¿Amén? Y cuando habla que Él se va, está en relación al cuerpo con que Él ha resucitado. Un cuerpo glorificado. Aquel cuerpo que Tomás, ¿no?, tocó y metió sus dedos. Y como nos dice el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, que todos ustedes lo conocen, esa oración, ese credo no es inventado por la Iglesia Católica. ¿Amén? Gloria a Dios. Eso fue inventado por los cristianos, que ahí se sintetiza toda la doctrina cristiana. Amén. Así que usted lo puede rezar, no es ningún pecado, y aprendérselo bien. Y a un momento le estaremos dando una enseñanza acerca del credo, porque es conocido como el credo niceno, ¿no?, que nos habla, creo en Dios Padre Todopoderoso.
Obviamente. ¿Amén? Gloria a Dios. Y ahí nos habla que subió a los cielos después de haber resucitado y se sentó a la derecha del Padre. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos dice. ¿Y qué nos dice igualmente Juan? Que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos con el Padre, a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Él está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. No María, no José, no Moisés, no Pablo, no Pedro, no. Sino Él, el Señor Jesús, es el que intercede por nosotros. Y eso lo dice todo el credo. Y muchos de la iglesia tradicional lo rezan, pero sin analizarlo, porque luego están creyendo que María, José y todos ellos interceden. No, Santa Rosa de Lima, Melchorita, no, ellos no interceden. El único que intercede es nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios. Por eso que el credo para ustedes, mis estimados hermanos, no piensen que es un asunto de la iglesia católica, ¿no? Eso está, amén, el credo está basado en toda la doctrina del cristianismo, que nos habla que Él murió, resucitó y subió al cielo y se sentó, y de ahí ha de venir a levantar su iglesia. ¿Cuándo? Cuando el Padre le diga, hijo, ve y tráeme a tu iglesia. Y ya le hemos tocado eso. Gloria a Dios en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Bien. Entonces, el Señor le dio la gran comisión y les ordenó que fueran a todo el mundo, por todo el mundo. Ya en el libro de los Hechos, hasta lo último de la tierra, cuando dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el Perú y hasta la Tierra del Fuego, Chile. Amén. Gloria a Dios, como el último rincón de la tierra. Y ahora que allá hay una expedición peruana que se ha ido a la Antártida. Así que si allá hay un hermano por ahí dentro de la embarcación de aquel buque, ahí debe estarle predicando posiblemente a sus compañeros ahí en la Antártida, así hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Con relación a Jerusalén, amén, hablando geográficamente, es increíble. Pero cuando el Señor dice eso, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hermanos, esas palabras son precisas, claras, hablando geográficamente. Porque si usted ve el mapa mundi, ¿amén?, usted se va a dar cuenta que Jerusalén está en el centro de la tierra. ¿Amén? Así que para un lado, Sudamérica, Perú, Chile y la Tierra del Fuego. Para el otro lado, Australia. Imagínense, está ubicada en el centro de la tierra. Gloria a Dios. ¿Amén? Entonces vamos a tocar lo que aquí el Señor dice en el versículo 19. Por tanto, y haced discípulos. Y esta es la palabra que deben subrayar. Discípulos a todas las naciones. Y la segunda, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que subrayen también la palabra bautizándolos. Obviamente, en estos dos versículos hay mucha enseñanza en la cual podíamos tomar varios domingos. Pero hoy queremos solamente tocar estas dos palabras, discípulos y bautizo. Gloria a Dios. Amén. Así que seguimos con la siguiente diapositiva. ¿Qué significa ser discípulo? Porque eso es lo que el Señor encargó a sus discípulos, que vayan y hagan discípulos. Es alguien que ha sido enseñado o instruido, en este caso en la palabra de Dios, y está dispuesto a ser bautizado, obviamente, después de haber entendido, la enseñanza, haber comprendido la condición en que ha vivido y habiendo entendido que necesita ser bautizado. Gloria a Dios, como un asunto de graduación.
A ver. Pero que obviamente no es el final, como a veces algunos lugares lo entienden así. Después de haber sido discipulado, enseñado en las doctrinas básicas, luego son bautizados y ya creen que se han graduado. Obviamente, en el mundo secular eso tampoco existe. Porque muchos se gradúan de todas las carreras profesionales que ofrecen las universidades y no por eso ya me gradué, ya soy abogado, ya soy médico, ¿no? Ya soy lo que hayan querido, ingeniero y ya, a trabajar. No es así. Gloria a Dios. No es el final, es el principio. Porque a partir de ese momento tendrán que irse actualizando y reactualizando y actualizándose, porque todos los días van a ir aprendiendo nuevas cosas, porque los científicos y mucha gente va a ir descubriendo nuevos métodos de medicina y todas esas cosas, y los que son abogados van a ir los congresistas, los presidentes creando nuevas leyes, entonces tienen que estar constantemente actualizándose y estudiando, así que no terminó allí. Igual en el cristianismo, por el hecho de que usted haya tomado discipulado y ya se bautizó, no, tengo 44 años en Cristo, mi esposa tiene mucho más, y todos los días seguimos aprendiendo. Y hay que seguir estudiando. Gloria a Dios. Pero obviamente nos habla de que hay puntos importantes y principales que hay que entender. Y uno de esos puntos principales es comprender, y este es un verdadero milagro, más que el milagro de resucitar un muerto, más que el milagro de abrir los ojos a los ciegos, más que el milagro de sanar cáncer o orar por sidosos, es el milagro de la conversión, del arrepentimiento. Porque nadie se arrepiente por haber escuchado a un buen expositor de la palabra. Nadie se arrepiente por haber escuchado al mejor evangelista. Nadie se arrepiente porque alguien le habló de Cristo. No, el arrepentimiento es única y exclusivamente porque el Espíritu Santo redarguye. Gloria a Dios. Y ese es el verdadero milagro por el cual Cristo vino al mundo a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu Santo vendría al mundo a redarguir y a convencer al hombre de pecado. ¿Han visto estos dos jóvenes asesinos de aquel crimen horroroso que se dio en San Miguel? ¿Han escuchado la noticia? ¿Han visto la reconstrucción? ¿Han visto cómo han hablado esos jóvenes? ¿Tienen miedo a la prisión? ¿Tienen miedo al juez? ¿Tienen miedo que le pongan cadena perpetua? No. Gloria a Dios. ¿Y qué dijeron? Que si tuvieran otra oportunidad de matarlo, lo harían otra vez. ¿Cómo llegamos a esos corazones? ¿Cómo cambiamos esos conceptos de la vida y de respeto a la vida y el temor a la muerte, a la prisión? ¿Cómo le cambiamos? No hay forma. No hay manera que el juez, que el fiscal y que la prisión puedan cambiar esos conceptos, esa forma de pensar. No hay manera. Gloria a Dios. Ni el psicólogo más grande, el más entendido, el más famoso, puede. El psiquiatra, no hay forma. El juez más duro, más severo, y que le tengan miedo, no hay manera de que esos jóvenes puedan cambiar sus conceptos de la vida, de la muerte, de respeto, del amor. Solo lo hace la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios.
Pues yo le digo que ese es el milagro más grande y extraordinario por el cual Cristo vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y obviamente, quien se bautiza tiene que entender eso. Primeramente, que ha sido pecador y que la sangre de Cristo lo ha limpiado de todos sus pecados. Por eso nos dice aquí, en este concepto, ¿qué significa ser discípulo? Un discípulo es alguien que ha sido enseñado o instruido en la palabra de Dios para comprender eso, para entender esas verdades. Y está dispuesto, obviamente, por obediencia al mandato del Señor, quiero ser bautizado. Porque es la ordenanza que el Señor dio. Un discípulo aspira a llegar a ser como su Salvador, guardando sus mandamientos. Por eso dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gloria a Dios. ¿Amén? Tal como un o una aprendiz procura llegar a ser como su maestro. Y eso es lo que el Señor nos ha ordenado. Entonces el discípulo es alguien que aspira a ser como su Señor, como su maestro. La palabra discípulo, y esto es muy importante. Esto es muy importante que todos ustedes, mis estimados hermanos, lo entiendan y lo que están allí en sus casas, en su trabajo, en redes sociales, donde llegue esta enseñanza, también lo comprendan. La palabra discípulo viene del latín discipulus, o sea, el que aprende, importante eso, o que se deja enseñar. La palabra disciplina también deriva de la misma raíz, de discípulos, en el sentido del orden necesario para poder aprender. Entonces, el discípulo es aquel que quiere aprender, es adoctrinado, es enseñado y es disciplinado. Y el tema de ser disciplinado no lo vean como un asunto de azote de correa, no. Es un asunto de ir destruyendo viejas costumbres, ¿no?, que hemos venido arrastrando, y ir cambiando nuestra forma de vida, pues nos van a ir corrigiendo. No hagas eso, hermano. Eso, es que toda la vida lo he hecho, en mi casa lo hicieron, yo aprendí igual. Sí, pero eso es una enseñanza que no está conforme a la palabra. Entonces, dejar de hacer, y ahí es donde estamos siendo disciplinados. Gloria a Dios. Es que en mi casa siempre lo han hecho. Sí, pero ahora ya eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, a partir de ahora, tienes que ir viviendo conforme a lo que la palabra de Dios te manda y no conforme a las tradiciones, culturas de tu familia. Y vaya a ver las luchas que hay en ese sentido con muchas familias y muchos hermanos, ¿no? Porque en algunos casos, ¿qué sucede? Cumpleaños de papá, de mamá, y toda la familia llegaba allí, las borracheras, ¿no? Ahora resulta que hay uno que se convirtió y todo el mundo, ¿cómo es posible que? No es que ya pues es aleluya. Se ha vuelto fanático. Y aparece el hermano mayor, ¡óvala con él tiene que estar aquí, la familia tiene que unirse, porque es cumpleaños de papá, y quieren obligarlo a emborracharse. Y se crea toda una serie de conflictos, de lucha, ¿no? Todo eso se da, muchos hermanos han pasado por eso. Gracias a Dios, en mi caso no pasamos por eso, porque en el lapso de menos de un año, todos mis hermanos nos habíamos convertido, mamá y todos los hermanos, y ya todos mis sobrinos nacieron en el Evangelio, y no he tenido esa lucha que muchos hermanos sí tienen. Porque ya luego lo está llamando el papá, lo está llamando, ¿cómo no vas a estar aquí en el cumpleaños de tu papá, de tu mamá, de tu hermano? Toda la familia tiene que estar unida para emborracharse, embriagarse y todo ese tema. Gloria a Dios. Entonces, cuando estamos en esa situación, o hemos estado en esa situación, después de la borrachera, ninguno dijo, hoy he pecado. Hemos pecado. No. Quedaba la resaca, a tomar ceviche, ¿no? A refrescarse al día siguiente, dolor de cabeza, pero en fin. Pero nadie dijo eso. ¿Por qué? Porque obviamente la palabra pecado tiene que ver con obra del Espíritu Santo que nos hace entender tal situación. Estos jóvenes así no entienden que están en pecado. ¿Quién les convence?
el Espíritu Santo. Y Dios obviamente va a usar todos los medios que Él tenga a sus manos. ¿No? Una predicación por la radio, un aire libre, alguien le da un folleto. Para Dios va a usar todos los medios, el internet, un WhatsApp, alguien le manda un texto bíblico. Y por ahí la palabra de Dios y el Espíritu Santo van a redarguir ese corazón. Y así fuimos todos, convencidos de pecados por obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermanos? Un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Ese es el milagro más extraordinario. Porque cambia vida, cambia hogares. Pero aquí hay una situación que a mí me viene preocupando hace mucho rato. Que lo que el Señor le encarga a los 11, y luego el apóstol Pablo nos dice que en el momento que él partió habían 500 hermanos. En conclusión, podemos decir, lo que el Señor le encarga a su iglesia, a sus discípulos, es que vayan a todo el mundo y hagan discípulos. Primero, la enseñanza de la palabra, y no por gusto está en segundo lugar la palabra bautismo. ¿No ven? Entonces, ¿qué dice el Señor? Y hacer discípulos, enseñándoles la palabra a las personas. Y ahí en la enseñanza, obviamente va a entrar en acción el Espíritu Santo para darhuir el corazón, para convencer. Y luego el bautismo. Después de haber aprendido la palabra, haber comprendido quién es el Señor y la obra de regeneración que ha hecho, y obviamente el cambio que la persona va a experimentar mientras que va recibiendo la enseñanza, gloria a Dios, entonces luego es bautizado en las aguas. Y va a comprender el significado de la misma. Y qué es lo que enseña la palabra de Dios con respecto al bautismo y cómo debe ser el bautismo. Gloria a Dios. Yo recuerdo que tenía un padrino de bautismo, ¿no? Como muchos de ustedes posiblemente. El compadre, ¿no? ¿Y cuándo me bautizaron? Creo que fue antes del año de nacido. Como muchos de ustedes posiblemente. Y como yo he enseñado, y siempre la palabra de Dios se enseña, que los niños son de Dios. Y que estos dos jóvenes asesinos llegaron al mundo como verdaderos angelitos, como autos 0 kilómetros, puros y santos. Pero por la mala formación, la mala educación, ya vemos los resultados el día de hoy. Pero ellos no llegaron al mundo malogrados, con defectos, con yayas, ¿no? Como usted puede ir a alguna tienda y esto, ¿por qué está barato? Porque tiene yayas. O sea, tiene falla de fabricación. Pero no se nota, míralo. Ah, sí, ahí está, por eso que está a la mitad de precio, ¿no? Porque ha salido de la fábrica con yaya. Y por allá hay frigider, lavador, usted puede encontrar muchos productos ahí con yayas, ¿no? A mitad de precio. No se nota, usted le da una maquilladita, le pone un adornito ahí, le pone un sticker y ya lo cubrió. Eso lo estamos vendiendo a ese precio. Nadie ha llegado al mundo en esa condición. Sea quien sea el peor de los asesinos, no llegó. Llegó como un angelito de Dios, santo y puro. Todos ustedes llegaron como angelitos de Dios. Gloria a Jesús. Y a veces yo pregunto a las madres, ¿no? Que me ha tocado a veces compartir en casa, que se quejan de sus hijos, que son malcriados, que esto, que el otro, en fin. Y le pregunto, ¿usted ha visto a un ángel alguna vez? ¿Qué voy a ver ángel? Me dice yo, con la vida, ¿qué voy a ver ángel? Dicen algunos, ¿no? Otros se asombran por la pregunta. Yo le digo, sí, se ha visto ángeles, sino que usted no lo ha entendido, no lo ha comprendido. Yo no, ¿qué voy a ver ángeles? Sí, usted vio ángeles.
¿Qué le dijo el médico cuando su hijo nació? Es un varoncito, un angelito. Llegó del cielo, santo y puro, en pureza total, un ángel. Y todo niño que muere en esa condición se va al cielo. El diablo no tiene forma de frenarlo. No se va al limbo. No, se va al cielo directo de Dios. Porque es un ángel. 0 kilómetros en cuestión de inmoralidad, pecado y corrupción. Pureza total. Y así llegaron estos 2 asesinos. Y todos ustedes. Todos llegamos así. Por lo tanto, el bautismo para estos angelitos no funciona, pues. Porque el bautismo tiene que ser dado a personas que van a ser enseñadas. Tienen que ser enseñados y tienen que ser discipulados. ¿Cómo voy a discipular a un niño de 2 meses de nacido? Pues? ¿Cómo voy a discipular a un niño de 1 año de nacido? Pues no hay forma. No hay manera. Inténtelo, pues. Tiene un bebé en casa, dígale, hijito, arrepiéntete de tus pecados. Cristo te ama. No hay forma. No hay manera. ¿No? Se muere directo al cielo como un rayo. El diablo no puede frenarlo. No hay manera que el diablo lo frene. No se va al limbo. Repito, no hay limbo. No existe tal cosa. Se van al cielo de Dios, sea quien sea el padre, bruja, brujo, quien sea. Todos los niños están en el cielo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Por lo tanto, el bautismo para ellos no sirve. Excepto para la borrachera de los padres, los compadres. Para ellos sí, porque han armado una borrachera. La palabra dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Bautizan al niño que es un santo y ellos se pegan una borrachera que si se mueren y se van al infierno. Pero el cura no les dice nada. Entonces, ¿qué surge aquí? Que el Señor le dijo a su iglesia, y hace discípulos. Ahora yo les pregunto a ustedes, que tienen celulares, tienen internet en casa, laptop, que la tecnología el día de hoy pues, nos conecta con el mundo entero. Y el día de hoy, para conferencias, charlas y toda situación, ¿no? Y toda publicidad que se quiera dar, pues es más efectivo por las redes sociales que pagarla a los canales de televisión. Y para nosotros que estamos obviamente conectados a muchas redes sociales y tenemos muchos contactos que tienen que ver con iglesias, hermanos, pastores, predicadores, conferencistas, usted jamás va a escuchar conferencia por el doctor teólogo fulano de tal con el tema del discipulado. Usted nunca va a escuchar eso. Al menos yo nunca lo he escuchado. Pero sí con el tema del liderazgo. El pastor fulano de tal, conferencia de liderazgo y vaya a ver cómo corren. El doctor teólogo fulano de tal, conferencia de liderazgo. Entonces me pregunta, ¿el Señor mandó a su iglesia a ser líderes o a ser discípulos? Entonces ya usted ve lo que nos dice aquí, lo que significa ser discípulo. Y en la siguiente diapositiva tenemos ahí lo que significa ser un líder. No estoy diciendo que sea malo el tema. No estoy condenando tal acción, porque aquí también se da. ¿Sabe? Porque obviamente hay que dar materiales y enseñanzas para líderes de la iglesia. Pero yo no puedo hacer líder a alguien que primero no ha sido discipulado. Ahí viene el tema. Gloria a Dios. ¿Sabe? Porque el día de hoy tenemos cantidad de líderes que jamás han sido discipulados. Tenemos cantidad de líderes, ¿sabe?, que corren a buscar todos estos temas de conferencia porque se quieren graduar de líderes y jamás han tenido un maestro y jamás se han sentado en una iglesia y se han sometido al pastor para ser discipulado, instruido, adoctrinado y disciplinado. Y ya lo he dicho que la palabra disciplinado no tiene nada que ver con el castigo. Estoy hablando con romper estructuras
de malas costumbres y tradiciones que venimos arrastrando del mundo y que a veces cuestan trabajo romper eso. Y ahí entra la enseñanza, la doctrina y la recomendación del pastor para orar, para clamar y para aprender la palabra y obedecer la ordenanza del Señor para romper con estructuras, culturas, tradiciones familiares que a veces a muchos les cuesta trabajo romper, y ahí entra la disciplina. Gloria a Dios. Entonces tenemos lamentablemente algunos que se han hecho pastores y que han salido de su iglesia en rebeldía total. De sus líderes, de su pastor, han abierto su iglesia. Nunca han sido discipulados, instruidos, disciplinados, pero ahora son líderes, son pastores, algunos profetas, otros apóstoles. Apóstoles que no tienen congregación y jamás han pastoreado. Profetas que jamás han tenido congregación ni se han sometido a la autoridad de un pastor para ser instruido, disciplinado, aconsejado, enseñado, pero ahora son profetas. ¡Qué triste! Y otros que son pastores que no tienen congregación y tienen cargo de liderazgo en algunas denominaciones y congregaciones. Pero vayan a ver cómo les gusta que le digan pastor. Pero pregúntale dónde está su iglesia. ¿Cuántas ovejas tienen? Gloria a Dios. Cuando mi esposa estuvo internada en el hospital por causa del COVID y no podía hablar después que la despertaron de 18 días de haber estado intubada, ya reacciona y se da cuenta de dónde se encuentra en el hospital, y en fin. Y luego la pasan a una sala donde ella ya podía al menos tener contacto con otros pacientes. Y por ahí se da cuenta que está al costado de otro paciente, en este caso una mujer, que tenía otros males y que ella luego, al identificarse, le dice: mi sobrino fulano y tal es pastor. Oh, qué bien. Y qué bien enseña porque ha tomado curso de oratoria. Oh, sé que ahora para ser pastor hay que tomar curso de oratoria. Por eso que enseña muy bien, habla muy bien, porque ha tomado curso de oratoria. ¡Wow! Vaya. Tremendo. Esos son los pastores y algunos líderes que tenemos el día de hoy por tomar ese tipo de cursos. Un hermano aquí en nuestra congregación tenía, un amigo, un vecino del barrio con quien él correteó en la vida mundana, ¿no? Aquí en el Callao, ya ustedes saben, los barrios de aquí del Callao, donde muchos todavía tienen miedo de ingresar, ¿no? Y cuando se mencionan esos nombres por causa de la televisión y la balacera y toda esa situación que el día de hoy se da, uy, ese barrio terrible, ¿no? En fin, ¿no? Entonces este hermano, en su vida mundana, pues tenía otro conocido del barrio, pues con quien correteó por las calles del Callao, en travesuras y situaciones, que ustedes ya entienden. Ya él se convierte a Cristo, obviamente, naturalmente, y resulta que este amigo también se convierte, pero ya en otra congregación. Ahora ya se encuentran, pues ya los dos son cristianos, pues ya cambia, hermano, y se saluda, pues, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Y el otro hermano dice: un ratito, no me digas hermanos, soy apóstol, dime apóstol. ¿Y todo por qué? Porque tomó un curso de apostolado. Ahora pregúntele, ¿dónde fue disciplinado? ¿Dónde fue discipulado? ¿Dónde fue instruido? ¿Y quién fue su pastor, su mentor? Y se da a dar cuenta que algunos casos son cristianos entre comillas, como dijo nuestro
apóstol, a quien sí yo lo considero, pero aunque él nunca se reconoció como tal, Luis M. Ortiz, que hay muchos cristianos turistas que andan saltando de iglesia a iglesia y cuando van a una y no les gusta lo que el pastor dice, pum, se van a otra y están buscando algo que le quede a su medida. Hasta que se encuentran luego con un curso de oratoria, de apostolado y profético, toman el curso y reciben su título, su diploma de apóstol y profeta. Obviamente este hermano se cayó de espalda cuando le dijo, no me digas hermano, soy apóstol. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Ya hemos visto lo que significa ser discípulo. Ahora, vean lo que significa ser líder. Ser un líder significa ser la persona que indica el camino, con una serie de cualidades inherentes o aprendidas, con sus conocimientos, su manera de relacionarse con los demás, su capacidad para tomar decisiones, para gestionar crisis o resolver crisis, o para apoyar o entender a los integrantes de un grupo. No digo que esté mal, porque aquí necesitamos líderes. Y se ha dado el curso y más adelante se volverá a dar el curso. Pero y lo pueden tomar todos los hermanos. No hay problema. Pero que a la hora que tengamos que elegirlo como tal, tenemos que ver que primeramente ella ha sido un buen discípulo. Haya aprendido la palabra y por obvias razones haya tenido que ser bautizado. Y también dar un buen testimonio en la iglesia. De tal manera que cuando se le nombre, sí, el hermano, sí, apoya, está ahí, ya colabora, obviamente, ha estado en los cultos, está ayunando, amén, no hay problema, el pastor no lo está reprendiendo, la pastora no está exhortando constantemente, no, es un hermano que está obedeciendo y cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, no lo puedo hacer líder si antes no ha sido discípulo. Pero en algunas veces, lamentablemente, es al revés. Y el día de hoy, vuelvo a repetir, usted va a encontrar más conferencias donde hay que pagar para ser líder. Pero conferencia para ser discípulos, brillan por su ausencia. Siguiente diapositiva. Jesús dijo, a ver, Jesús mandó que los discípulos vayan a todas las naciones. De esa manera, extender el evangelio a todo el mundo. A través de la historia, la iglesia ha entendido que este es un mandato para proclamar el evangelio de una forma local, como en el extranjero. Ahí tenemos los textos bíblicos, Marcos 16:15, Lucas, Juan, libro de los Hechos. Así que la iglesia debe de proclamar el evangelio a las almas perdidas donde quiera que se encuentren. Por eso que la orden es hacer discípulos, no líderes. Gloria a Dios. Hacer discípulos por medio de la proclamación del evangelio, traer personas a que acepten y sigan a Cristo como Jesús, como su Salvador y Señor. Enseñarle la palabra, instruirlo. Gloria a Dios. A todas las naciones, a toda persona. ¿Amén? La comisión es a todos los gentiles, gente del mundo, es el término allí. Gentil significa gente del mundo. El pueblo de Israel divide al mundo en dos grupos nada más. Gentiles y judíos. Judíos los descendientes de Abraham y gentiles el resto del mundo, gente del mundo. No lo vean como un insulto o una cosa, no, significa sencillamente gente del mundo. Y cuando el Señor en el capítulo 19 de Éxodo le dijo, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Obviamente, cuando el siendo sacerdote, a todos los que habían salido de Egipto,
a todos los hebreos, descendientes de Abraham. No utilizo la palabra judío porque no todavía existía el concepto. La palabra judío todavía recién se acuña después que, o durante la expatriación del pueblo de Israel a Babilonia, que duró 70 años. Ahí recién aparece acuñado el término judío para todos los descendientes de Abraham de todas las tribus. Por ejemplo, podemos decir que el apóstol Pablo no era judío. Si nos referimos a ese concepto. ¿Quién era el apóstol? Benjamita, de la tribu de Benjamín. Eso dijo el apóstol Pablo, yo soy de la tribu de Benjamín. ¿No? Otros son de la tribu de Dan. Entonces son 12 tribus. Y esto es la tribu de Judá. Pero luego, ya durante los 70 años, el término judío se le da a todos los descendientes de Abraham, de las 12 tribus. ¿No? Entonces, cuando el Señor le habla al pueblo de Israel allí, a través de Moisés, vosotros me seréis un reino de sacerdote. Si Israel como nación era un reino de sacerdote, ¿por quién iban a interceder? Porque sacerdote significa uno que intercede. Obviamente, su misión de ellos era interceder por el mundo. Por eso el Señor Jesucristo luego, cuando entró al templo y cogió el látigo y botó a todos los cambistas, vendedores de palomas y del templo, ¿qué le dijo? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, que fue lo que Israel como nación no había cumplido. Ese encargo ahora pasa a la iglesia. Ahora nosotros tenemos que interceder por estos 2 jóvenes asesinos y el tercero que lo están buscando, y el chofer y el cuarto. Y nosotros que somos del Callao, son jóvenes del Callao, hay que orar por ellos. Para que Dios despierte su corazón. Es nuestra obligación. Usted dirá, no hay quien cambie. Por supuesto que no hay quien cambie a estos jóvenes. Claro. No hay policía, no hay fiscal, no hay juez que le meta miedo y sí que voy a cambiar. No hay forma. El único que lo puede hacer es la oración de cada uno de nosotros, la mía y la de usted. Tenemos que orar por esos jóvenes. Que Dios toque sus corazones, cambie sus vidas y entiendan que están rumbo a eterna condenación. Ni eso le entra miedo. Te vas a morir al infierno, ¿no? Pues cuando me toca, dicen así. ¿Por qué? Porque no entienden que hay un lugar de tormento, pues. Eso solamente lo hace la obra del Espíritu Santo y Dios está buscando intercesores. Por eso que nos dice el Señor que nosotros somos los que tenemos que orar e interceder por el mundo. Somos los sacerdotes ahora. Gloria a Dios. Entonces el Señor le dice, haced discípulos por medio de la proclamación del Evangelio, enseñarle la palabra a las personas. El segundo punto, todas las naciones. Aquí comienza la comisión, pues, para la iglesia, al mundo entero hasta la última de la tierra, en relación, en el aspecto geográfico como en el tiempo. Así que 2000 años viene la iglesia predicando el Evangelio, bautizándolos. Ahí viene el tema. Gloria a Dios. Que tengo que primeramente enseñarle la palabra para que aquella persona comprenda el significado de ser bautizado. Ya que esto es parte del mandato a los discípulos, es claro que Cristo se refiere al bautismo de agua o en agua. Este bautismo de agua es una identificación pública del creyente con Cristo. Porque el bautismo no se puede hacer de una forma privada. Quizás, en algunos casos, habría que romper la regla con alguien que esté al borde de la muerte, en su casa, ¿no? Y de repente tiene una piscina ahí y ya pues, pastor, ya me voy a morir. De repente es así, pues ahí ya, quizás con los parientes ahí se le bautiza. Pero normalmente nos vamos a un río, en la playa, y ahora que hay tantas piscinas que quizás algunos vecinos nos presten en algún momento, que bueno, hay un derroche de agua terrible, lamentablemente,
Unas piscinas que parecen, señor, unas canchas, unas piscinas olímpicas ya. Con escalera y trampolín, hermano, que es un desperdicio de agua terrible. Algo debe ser el municipio ahí, no sé, motobombas y tener agua del mar, pues, ¿no? Para que no utilicen el agua potable. Pero hay unas piscinas, señora, esto es derroche de agua, señor. En fin, gloria a Dios. Entonces, y en los penales también tienen cilindros o piscinas también de estas plásticas. Porque la persona tiene que ser sumergida. Obviamente, como ya estamos hablando, después de haber sido instruida. Algunos dicen que no es necesario, porque toman lo que sucedió en el libro de los Hechos, con relación al primer mensaje de Pedro, que se convirtió en 3,000 vidas. Entonces algunos creen ya, se le evangelizó hoy día, en un aire libre sábado, mañana domingo te bautizamos o en el mismo día. Y ha pasado en algunos lugares que en el momento del bautismo han estado el pastor enseñando y predicando la palabra previo al bautismo en un río, en una piscina, y alguien también se quiere convertir y también la bautizaron de inmediato. Porque toman el ejemplo de que pasó con Pedro. Pero se olvidan del contexto. Porque cuando vamos a la palabra, el capítulo 2 dice que moraban en Jerusalén varones judíos piadosos, que habían venido de todas partes del mundo a adorar a Jerusalén. Eran judíos piadosos que guardaban la ley en todo su esfuerzo. Que es imposible, pero se esforzaban. Pues dice, judíos, varones piadosos. Primero, eran judíos que habían sido instruidos, como le dijo aquel joven rico al Señor, de pequeño he guardado la ley. Obviamente que tenía más amor al dinero, pero ese es otro tema. Pero en relación a que todo judío es enseñado e instruido en la palabra. Por lo tanto, conocían la palabra. Entonces Pedro, a la hora del llamado, se convirtió en 3,000, obviamente, que quizás ese mismo día o al día siguiente lo bautizó a esos 3,000. Que eran personas que conocían la palabra. Pero cuando Pablo está en Corinto, no puede hacer lo mismo, pues. Porque eran griegos que no conocían la palabra y que ahora recién están siendo instruidos. Pues hay que enseñarle primeramente quién es Cristo. Hay que enseñarle a estos griegos que no es Zeus, no es Apolo, no es Platón, no es Hércules, dios de la mitología, es lo que reina en el mundo, lo que crearon en el mundo, sino que es el Dios del pueblo de Israel. Entonces, esa enseñanza, esta instrucción, y que mandó a su Hijo, Cristo Jesús, a morir por el mundo, eso es algo que a ellos hay que enseñarles, porque eran gente que habían sido instruidos en la mitología griega. Gloria a Dios. Y más aún con los griegos, que creían que el cuerpo era la prisión del alma. Y se ve allí en el capítulo 17, cuando Pablo les habla de la resurrección, ellos dijeron, ya te oiremos en otra oportunidad acerca de la resurrección de los muertos, porque no creían en eso. Entonces, ¿cómo voy a bautizar a alguien si no cree que los muertos van a resucitar? Y esa instrucción pues nos iba a dar en 24 horas, pues. Entonces, no es correcto que usted bautice a alguien al día siguiente de haberse convertido. Gloria a Dios. La siguiente diapositiva. Algunos hablan de 3 acciones distintas con relación a esta orden de parte del Señor para bautizar. En cuanto a ser discípulos, o sea, tengo que hacer discípulos primero. Y el tema, obviamente, de ser discípulo, no es un tema, como ya lo dije momentos antes, de que vaya a ser la graduación el día en que se bautiza. Porque ser discípulo va a ser toda la vida, por el resto de su vida. Que en algún momento el Señor lo llame al ministerio, el Señor lo llame al ministerio, y vuelvo a repetir, el Señor lo llame al ministerio con todas las pruebas que se requiere para eso, y el testimonio detrás,
entonces en que deja de ser discípulo, porque ha tenido un maestro en su iglesia, y ahora él salga al pastorado, a abrir una iglesia y a convertirse en pastor de otros a quien va a discipular, pero en realidad no deja de ser discípulo porque su maestro es el Señor Jesucristo por el resto de su vida. Así que no es un tema de graduación ya en el momento del bautismo. Pero obviamente no lo puedo bautizar si no he entendido el significado, el propósito de cambio de vida, testimonio y transformación. Pero vaya a ver pues cómo el día de hoy esas reglas se rompen y vaya a ver la cantidad de profetas que nunca han sido pastores, apóstoles que jamás han sido pastores y pastores que jamás han sido discípulos. Es lamentable, pero eso se está dando el día de hoy. Entonces, hacer discípulos, número 1, bautizar, 2, y en tercer lugar, enseñar a los bautizados. Pero bautizándolos y enseñándoles Jesús, o sea, se enfatiza aquí. Jesús nos dice simplemente y enseñar la palabra. Y eso es lo que nos dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Y esa es una orden para todos sus discípulos a lo largo de toda la historia hasta que la muerte nos llame. Gloria a Dios, todos los días siempre tenemos algo que aprender. Gloria a Dios. Y obviamente enseñar. ¿Y qué nos libra de todas estas corrientes heréticas que el día de hoy se están dando en muchos lugares? Pues la enseñanza de la palabra. Porque lo que prevalece es la enseñanza de la palabra y no los dogmas de la iglesia. Cualquiera que sea, católico o protestante. Gloria a Dios. Sí, porque hay iglesias que enseñan cosas que no están en la Biblia. Y eso hemos aprendido, mi esposa y yo. Que no podemos enseñar ni enfatizar algo que no esté en la palabra de Dios. Que no podemos prohibir lo que no prohíbe la palabra y no podemos enseñar lo que no enseña la palabra. Yo sé que algunos se sorprenden en cierta oportunidad. Cuando salimos de la antigua misión donde nos encontrábamos y luego me vieron con barba, me dijeron, hermano Ramos, porque ya ahora yo no era su pastor, ¿no? Ya no me reconocían como pastor. ¿Usted con barba? Le digo, ¿y cuál es el problema? ¿Dónde le dice la Biblia que la barba sea pecado? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que el Señor desciende y derrama su bendición sobre la barba y la barba de Aarón? ¿Dónde la Biblia prohíbe que yo tenga barba? Y luego en la otra misión me dijeron, bueno, pastor, aquí no aceptamos barba, bigote sí. Uy, dije, están enseñando cosas que la Biblia no enseña. Y luego cuando me vieron predicar sin corbata, ¡oh! Otro escándalo. ¿Dónde dice la Biblia que tengo que ponerme corbata para predicar? Y estos mismos hermanos que enseñan que el pastor tiene que tener corbata, y alguien dijo en cierta oportunidad, aquí los pastores y los reverendos tienen que tener corbata aún para comprar pan en la esquina. Los mismos, si supieran el trasfondo histórico de la corbata, se sorprenderían. Se sorprendería. ¿Quién inventó la corbata? ¿Y de dónde sacó el modelo? Se sorprenderían de dónde sale el tema de la corbata. Se sorprenderían. Entonces, hay pastores y hermanos que cuando venga un predicador, si no lo ven con corbata, lo desechan totalmente. Gloria a Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Entonces, tenemos que estudiar la palabra y darnos cuenta que hay cosas que algunas iglesias enfatizan que no están en la palabra de Dios como tal. Tenemos que ir a la Biblia. Cuando Pablo habló de corbata, no existía. Cuando Moisés habló del pantalón, no existía.
Gloria a Dios. Que lamentablemente el día de hoy se cataloga a los cristianos, a la cristiana, por su forma de vestir, más que por su forma de vivir. Que cuando en el libro de los Hechos, capítulo 11, a los discípulos le llamaron cristianos, fue por su forma de vivir, más que por su forma de vestir, porque en aquella época todo el mundo se vestía igual, hombres y mujeres. Y el pantalón no existía. Entonces tenemos que enseñar la palabra. Y el día de hoy, cuando usted escuche, y aquí los hermanos saben bien, jamás hemos prohibido a ningún hermano visitar ninguna iglesia. Pastor, ayer estuve en tal iglesia. ¡Oh, qué bien, hermano! ¿Fuiste bendecido? Bueno, pastor, aquí estoy. Oh, sí, el mensaje estuvo bueno. Oh, ya, ¿y cuándo sigue la actividad? Entonces yo también iré. Si así es, voy. Gloria a Dios. Y aquí yo le digo a ustedes, ¿quieren visitar otra iglesia? Vaya, pero vea que lo que enseñen esté conforme a la palabra. No diga amén, aunque levante muertos. Diga amén cuando prediquen lo que está en la palabra de Dios y la palabra respalde tal enseñanza. Gloria a Dios. Porque bien claro dice el apóstol Pablo que en los últimos tiempos se levantarán falsos profetas, falsos predicadores y harán milagros y señales, y prodigios mentirosos. Así que no se lleve por lo que ve. Porque la fe viene por oír la palabra y no por lo que ven sus ojos. Y cuando habla que la fe viene por oír es porque usted tiene que escucharla, procesarla, analizarla y confrontarla con la palabra y ver, sí, aquí la palabra dice eso, correcto. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Obviamente, pues, no se puede bautizar a alguien que no ha sido discípulo, que no ha sido instruido. ¿Amén? Entonces, según el libro de los Hechos, gloria a Dios, se habla, pues, de Cornelio, se habla de el etíope, y va a encontrar allí que en ambos casos se le dio primero la palabra, el Espíritu Santo redarguyó e hizo entender, obviamente, fueron bautizados. La palabra bautizar en este contexto significa sumergir, y ese es el tema. Que la persona es sumergida y para eso pues necesitamos agua suficiente y no esparcida como chilguete, salpicada, no. No. La palabra de Dios nos habla de bautizar. Significa sumergir en agua, lo cual representa la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces la persona que va a ser bautizada tiene que entender ese significado, comprender lo que está sucediendo. Y eso obviamente se hace de una forma pública. Hay un río en la playa, y está la gente allí, y el creyente dice, mi compromiso es con Cristo, y el pastor dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y se sumerge a la persona, lo cual representa la muerte del Señor, que está muriendo para el mundo. Y ahora es su compromiso con Cristo, y luego se levanta, lo cual representa la resurrección. Y eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Usted lo tiene libre en los Hechos. En Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 23, pero el versículo 4 nos dice claramente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Obviamente, después de haber sido bautizado y antes de ser bautizado, tengo que haber dado testimonio de haber sido transformado, cambiado. Que ya no me ven en borrachera, peleando, discutiendo en casa y el escándalo y luego con la Biblia en la mano rumbo a la iglesia. No, eso no es así. Obviamente, por mucho que conozca la palabra, si no está dando testimonio en su vecino, en su barrio y en su casa, no puede ser bautizado. Lamentablemente escuchamos mucho malo testimonio. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? ¿A qué? ¿A la iglesia de mi vecino? Si ese pastor supiera quién es mi vecino. Oh, Dios.
Sorpresa. Por eso digo que el mayor testimonio que un creyente puede dar de haber cambiado realmente de vida es cuando me trae un pariente a la iglesia, papá, mamá, hermanos o vecinos. Pastor, le presento a mi vecino. Ah, mucho gusto. Suficiente. Porque ese vecino lo conoce más que yo. Lo ve entrar todos los días, de repente es puerta a puerta a su casa, y las paredes hablan. Y si el vecino ve que hay cambio, ¿no? Y hay esa amistad. Oye, sí, te invito a la iglesia, sí, ya, mañana pasa por mí. Ahí va. Pastor, le presento a mi vecino. Pastor, le presento a mi suegra. Oh, por favor. Y si una hermana me dice, pastor, le presento a mi nuera. Uy, Señor. Mayor testimonio que en ese, por favor. Si hay bautismo, ese mismo momento lo bautizo. No sé que no soy bautizado. Que si me trae a la suegra, si me trae a la nuera, pues ¿qué más podemos decir? Obviamente, si me trae a la esposa, a los hijos, con mayor razón. Gloria a Dios. No, y como testimonio, un hermano. ¿Vale? Que cuando él llegaba a casa, el perro salía por la puerta huyendo y el gato salía por la ventana. Imagínense la clase de hombre que era. Ya usted se puede dar cuenta de la casa y la familia. Pero un día, él pasa por una actividad cristiana, ¿no? Donde recibe la palabra y ese día se convierte a Cristo. Llega a su casa, todavía su familia no sabe nada porque recién ese día se ha convertido, y llega a su casa y ¿sabe quién salió a recibirlo? El perro y el gato. Y todavía no había abierto su boca. ¿Cómo supo el perro y el gato que se habían convertido? Algunos dicen que los perros ven demonios. Quizás no lo sé. Pero aquel hombre todavía no había entrado a su casa. Ya estaba el gato haciendo ronroneo y el perro moviendo su cola. Porque vieron otro que había llegado. Descargado de demonio posiblemente. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Así que, si ese hermano dice, pastor, el gato se enteró que me convertí, te bautizo, hermano. Porque ya está dando testimonio ya. Pero si eso no pasa, si eso no sucede, ¿cómo vamos a bautizar? Lamentable, hay quienes están más preocupados en llenar sus locales que en llevar almas al cielo. Y andan más preocupados en levantar líderes que en hacer discípulos. Tristemente es así. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice claramente, una orden a su iglesia: hacer discípulos. Y luego viene el bautismo. Gloria a Dios. ¿Soy pastor de ustedes? ¿Mi esposa igual? Pero igualmente seguimos siendo discípulos del gran maestro, del Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Por qué no dejamos de aprender, pues? Yo tengo que seguir aprendiendo. Tengo que corregir situaciones. Y tengo que ser disciplinado. Porque la disciplina no es un asunto que se aplica a forma de castigo. No es algo que va a ir toda la vida. Como nos dice el apóstol Pablo, hasta que el hombre espiritual llegue a la estatura de Cristo. A la plenitud de Cristo. Entonces vamos creciendo constantemente. Es un crecimiento que va para siempre. Para siempre. Y hay pastores, sí, los digo así, ¿no? Que tienen que ser disciplinados, que tienen que seguir siendo discipulados. Porque lamentablemente, hay pastores que están en juicio con otros pastores. Y la Biblia prohíbe eso. Lamentablemente, ¿no? Gloria a Dios. Y otras situaciones más.
Entonces, el tema de ser discípulo es algo que no va a terminar toda la vida. Pero obviamente no podemos bautizar a quien no hemos hecho discípulo. Y tampoco podemos levantarlo como líder si no ha sido discípulo. Y es lo que el día de hoy no se ve. Por eso las conferencias se dan más de liderazgo y van a ver cómo corren. Pero conferencia de discipulado, usted no lo va a encontrar. Lamentablemente no va a encontrar eso. Y vuelvo a aclarar, no quiero que me malinterpreten. No estoy condenando las clases de discipulados porque aquí se dan. Y todos la pueden tomar. Pero a la hora de nombrar líderes, vamos a ver primero que usted haya sido discípulo y esté dando un buen testimonio, donde todos los hermanos dicen, levantaron al hermano como líder en tal situación, en tal trabajo en la iglesia. Sí, hermano, está dando testimonio. Sí, está bien ese hermano, sí, pero si dicen, ¿quién? ¿Cómo va a ser? No puede ser, el pastor se equivocó. No, eso no puede suceder, pues. Tiene que haber testimonio. Por eso que antes de ser líder, hay que ser. Amén. ¿Cuándo dan a Dios por eso, hermanos? Gloria a Dios. ¿Vale? Entonces, es importante, mis estimados hermanos, comprender el significado del bautismo en agua que el Señor ordenó y estableció. Y mandó a su iglesia a ser discípulo hasta el resto del mundo. Enseñar la palabra. Por eso también el Señor dice en su palabra que por causa de conocimiento mi pueblo es destruido. Entonces, la enseñanza de la palabra es prioridad en la iglesia. Y eso es para siempre. Por eso el Señor dice claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cómo lo guardan si no la conocen? ¿Cómo lo guardan si no lo saben? ¿Cómo lo guardan si no han sido instruidos? Gloria a Dios. Eso es sumamente importante. Por eso el Señor puso esos dos lugares, ese punto de ser primeramente enseñados para ser bautizados. Y aquí hay hermanos que tienen que ser bautizados. Y obviamente ya estaremos empezando las clases de discipulado. De puntos importantes que tienen que conocer para comprender el significado y el valor de obedecer este mandato. Porque el que no se convierte y no es bautizado no es salvo. Y hay quienes han dejado el bautismo rezagado, relegado. Y algunos dicen, no, ¿yo para qué estoy bautizado? Otros tienen temor a bautizarse porque no quieren comprometerse con la iglesia. No es con la iglesia como denominación, es en obediencia al mandato que el Señor ha dado. La única manera que podemos eludir o pasar por alto el tema del bautismo es cuando alguien recibe la palabra estando en el hospital, a punto de morirse, como el ladrón en la cruz del Calvario. El ladrón en la cruz del Calvario, el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, bájate, busca a Pedro, busca a Juan, que te instruyan, y luego se bautizado y luego te vas a morir. No, y él ya estaba crucificado, al borde de la muerte, como muchas personas en los hospitales, y otros por accidente y situaciones diversas, que están ya por dar el último aliento, y reciben a Cristo como su Señor y Salvador personal. Obviamente, en esa situación no pueden bautizarse, porque no tienen tiempo. Y se mueren, pero se van al cielo. Pero nosotros que estamos aquí sanos, fuertes, gloria a Dios, con mucho tiempo por delante de parte de Dios, pues tienen que ser instruidos, enseñados, discipulados. No lo puede usted pasar por alto. Gloria a Dios. Ya se estarán dando las enseñanzas y los que no han sido bautizados tienen que ser instruidos, gloria a Dios, y obviamente pasada lista cada vez que se den las clases, para saber que han estado allí, han recibido la enseñanza y luego entienden y comprenden el significado y el valor de obedecer
este mandato de parte del Señor. Y para mis hermanos que están ahí en sus hogares, sus trabajos, igualmente, busque una iglesia que le enseñe la palabra y siéntese en aquella iglesia y sométase al pastor, sea instruido y bautícese. Porque es la orden de parte del Señor. Donde quiera que usted esté, y eso es alrededor del mundo. Aún en los países musulmanes y aún en los países comunistas. A escondidas, los creyentes se reúnen, y en los países musulmanes también a escondida. Y ahí hay un pastor que le enseñará la palabra de Dios y será bautizado. Gloria a Dios. Y si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo para seguir con ese proceso, pues este es el momento en que usted debe de hacerlo. Incline su cabeza, hermanos. Donde quiera que usted se encuentre, mi estimado hermano, en cualquier parte del mundo, donde usted esté, dígale al Señor allí: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador personal. Perdóname todos mis pecados y límpiame de toda maldad. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hoy te recibo en mi corazón como mi Dios y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, mi estimado hermano, donde quiera que te encuentres, créelo, que el Señor te ha perdonado tus pecados. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto en el siguiente culto. Gloria a Dios. Amén.